Un poco recordando lo que era la historia de Chile, yo le había comentado que cierto, el gobierno de Allende, luego del exitoso fracaso de imponer mediante el respeto al Estado de Derecho, a la democracia tradicional chilena, imponer el sistema marxista, termina triste, grave y oscuramente en Chile con la intervención militar. Finalmente, tanto por los propios errores personales o políticos de Allende y la Unidad Popular, sumado a la extrema intervención de Estados Unidos para que se derroque el gobierno de Allende, que viene entonces esta intervención militar que más que nada se produce también en casi toda Latinoamérica, en algo que se conoció en esa época como la doctrina de seguridad nacional. Eso que yo les explicaba, que los oficiales de las Fuerzas Armadas eran tomados por Estados Unidos, llevaban un curso a Guatemala, a la Escuela de las Américas, donde se les explicaba que las Fuerzas Armadas no solamente debían custodiar, proteger las fronteras ante una amenaza externa, sino que también debían proteger el orden interno institucional. Por lo tanto, el comunismo era visto como una ideología extranjera y una ideología que había que derrocar, destruir. Y para eso se podían aplicar métodos que después de la Segunda Guerra Mundial se supone que el mundo había dejado de lado, como son la prisión política, el envío a campos de concentración o centros de detención ilegales, no la cárcel pública, digamos, la tortura, la desaparición de personas, el asesinato selectivo, el fusilamiento, etc., que es un poco la historia más oscura de este periodo de los años 70, 80 en Chile, ¿cierto? Y en toda Latinoamérica, no es un efecto acá. Y yo también, recordándoles un poco de historia, les decía que el ejército es el que se suma al final, es la armada, los marinos, los que realmente veían desde antes incluso de asumir Allende que aquí había que cortar por lo sano en Chile y finalizar con este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, sino que había que ya adoptar medidas que habían surgido en la Escuela de Negocios de Chicago, ¿cierto?, de la Universidad de Chicago, que eran estas medidas del neoliberalismo, que es lo que vamos aquí a caracterizar bien hoy día, en qué consistió, cómo se aplicó en Chile, porque Chile terminó siendo un laboratorio para el neoliberalismo. Es el primer país del mundo que aplicó muchas de las políticas neoliberales. Fuimos un campo de experimentación de 15 millones, 12 millones de habitantes que éramos en esa época, de una política económica, un modelo de desarrollo que antes no se había dado en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Por lo tanto, es la Armada la que lleva este proyecto a través de los Chicago Boys, que yo les dije que eran estos jóvenes de la Universidad Católica que habían partido a hacer su doctorado a Estados Unidos, vuelven, se hacen cargo de la Universidad Católica, de la Facultad de Ingeniería Comercial y de la Facultad de Economía, y entonces presentan este preproyecto, por así llamarlo, que es el ladrillo del año 71, 72, a la Armada, que lo deja ahí guardadito, esperando el momento. El momento llega el 11 de septiembre del 73. Se impulsa el golpe de Estado desde las Fuerzas Armadas, que también es muy importante eso. Cuando las Fuerzas Armadas actúan fuera de su rol institucional e intervienen en la política institucional, si no actúan unidas, se produce una guerra civil, que fue lo que nos ocurrió en 1891 con Balmaceda. Hubo una pelea entre políticos, se llevó a los cuarteles y la Armada, en esa época los marinos, apoyaron a los opositores, al Congreso, y el ejército apoyó a Balmaceda, al presidente. Causó 10.000 muertos en Chile, más que la guerra del Pacífico, ese enfrentamiento. Eso es una guerra civil, cuando se dividen los militares dentro de un país y el choque de fuerzas desencadena una guerra. En este caso, para evitar eso, los militares sabían que tenían que ir unidos. Por lo tanto, en Chile, que siempre se ha respetado la jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas, que tiene un comandante en jefe, un cuerpo de generales, los coroneles y así hacia abajo,
Simplemente el planeamiento del golpe de Estado implicaba que si alguno de los comandantes y jefes no se sumaba, era descabezado y aparecía un general que tomara el puesto y se mantenía el orden jerárquico. Por lo tanto, Pinochet, que nunca daba luces claras de si apoyaba o no apoyaba el golpe, que siempre estaba ahí cerca de Allende, fue el último en sumarse prácticamente un par de días antes del golpe, que es el 11 de septiembre, y por tradición la Armada le dice, y la Fuerza Aérea y Carabineros dicen, bueno, vamos a dejar como presidente de la Junta Militar y como jefe de la Nación, todavía no se hablaba de presidente de la República, al militar de la rama más antigua de las Fuerzas Armadas, la rama más antigua del Ejército, creado ahí por O'Higgins en la época de la Independencia, y después O'Higgins crea la Armada, por lo tanto es más antiguo el Ejército. Se supone, como ocurrió en otros países, iba a ser un año cada uno, hasta que al final, el 74 mismo, se decide que no, que mejor continúe Pinochet. Y es nombrado ya no jefe supremo de la nación, sino que de buena a primera, ya de lleno, presidente de la República de Chile, presidente de la Junta Militar de Gobierno. Es decir, que abarca todo el poder político del país, porque se cierra el Congreso, se prohíben los partidos políticos, todo lo que significa una dictadura. Entonces, la Armada tiene que convencer a Pinochet los militares en general están preparados para el tema táctico propio de su área de desarrollo, por lo tanto no podemos decir que los militares sean intelectuales o expertos en economía, obvio, porque no es su área de desempeño. Y los militares creían siempre, históricamente, en un Estado poderoso, en un Estado fuerte. Ellos son funcionarios del Estado, ellos creen que el Estado tiene que tener cierto control sobre la ciudadanía, sobre la economía. El neoliberalismo es todo lo contrario. Por lo tanto, ya estos jóvenes universitarios o ya doctores en economía que habían convencido a la Armada, ahora tenían que ir por Pinochet y lo convence. El país era un desastre, así que odiemos el 73 y el 74, porque nos vamos a ir a 1975. Se impone la idea de aplicar el modelo neoliberal. Le muestran el ladrillo a Pinochet, le hacen todo el cuento de economista, pero en esa época no había PowerPoint ni nada de eso, pero le muestran, le explican, ya, ¿sabéis qué? Hagámoslo, veamos qué tal funciona esto. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué es el neoliberalismo? Se impone esta idea. Lo primero que le dicen a él es que hay que hacer una que se llamó política de shock. Es lo primero. ¿Qué significa la política de shock? Se debe priorizar el consumo. Lo primero que dice esta política de shock es hay que privilegiar el consumo. La única forma de que la economía vuelva a crecer, que dejemos atrás todos los males de los años 40, 50, 60 y principios de los 70, es el consumo. Tenemos que sacar a la gente a gastar dinero, aunque no tiene.
Por eso nosotros tenemos que estabilizar los sueldos. ¿Se acuerdan que yo les contaba que una política para controlar un poco el tema de la inflación era imprimir más billetes? No, ya paremos con ese choque. Estabilicemos los sueldos, o sea, que la gente esté segura de que va a tener trabajo y de que las cosas van a tener un precio estable. Si yo tengo la incertidumbre hoy en día de qué pueda o no pueda pasar mañana, yo no me voy a endeugar. Si yo tengo la sospecha, la duda de que a fin de año me van a echar, no digo voy a cambiar el auto, porque tengo que ir a un crédito, 3, 4 millones, 5, 7, lo que sea, y digo, puta, voy a tener que pagar cuotas de 300.000 pesos. Si estoy con incertidumbre, no pido crédito. Bueno, tengo que tener la certidumbre, tengo que estar seguro de que me van a pagar el sueldo y de que los precios se van a mantener. Eso fue un poco la política de Stock primero. Ordenemos esto. Y ahí viene entonces lo que nos dice el neoliberalismo, porque como definición, el neoliberalismo es el modelo de desarrollo que busca que el Estado intervenga lo menos posible en economía privatizando las empresas estatales subsidiariedad. El neoliberalismo se contrapone absolutamente al modelo keynesiano, que fue el que le dio vida al modelo ISE. El modelo keynesiano, les recuerdo, es aquel que se aplica en Estados Unidos por un economista de apellido Keynes, luego de la Gran Depresión del 29, que habla de un Estado benefactor, un Estado productor, un Estado que interviene en la economía. El neoliberalismo, creado por este señor Milton Friedman, por allá por fines de los 50, principios de los 60 en Chicago, en Estados Unidos, dice todo lo contrario. El Estado debe ser lo más pequeño posible. El mercado, a través del consumo, debe ordenarse solo. Y el Estado lo único que debe hacer es subsidiar aquellos sectores de la economía en que los privados no quieran o no puedan actuar. Es decir, tenemos que privatizar todo. Así como Allende, ¿se acuerdan que yo les contaba? Terminó estatizando hasta las fábricas de dulces, porque se tomaban la empresa a los trabajadores, dejaba de producir y se aplicaba la ley de expropiación. Ahora no. El Estado
solamente donde los privados no quieran o no puedan. No quieran porque es muy caro invertir, o no puedan por un asunto básicamente del orden institucional de un país, que obviamente, por ejemplo, los privados no pueden estar a cargo de las Fuerzas Armadas. Ese es un sector que obviamente tiene que ser del Estado. Los privados pueden venderle armas a las Fuerzas Armadas, pueden venderle los pertrechos, el traje, qué sé yo, pero no puede estar a cargo de los sueldos. Eso no puede ser privado, porque el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Solamente el Estado puede hacer uso de la fuerza coercitiva, obligarte a algo, obligarte aquí a cumplir las leyes. Solamente el Estado. Por lo tanto, eso tiene que estar en manos estatales. Pero ¿y el resto? ¿Qué pasa con la educación? Se pregunta el neoliberalismo. ¿Y si un privado quiere invertir en la educación? Entonces el Estado ¿a dónde tiene que llegar? A aquellos sectores donde el privado de educación no quiere llegar. ¿Y la salud? ¿Y el transporte? ¿Y la exportación? ¿Y el cobre? Y etcétera, 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 etcétera. Entonces, medidas neoliberales. Estado funciona como supervisor de la economía, pero no intermedio. Supervisor quiere decir que el Estado tiene que estar obviamente a cargo de las leyes, obviamente de las leyes laborales, que impliquen que se cumplan ciertas leyes, obviamente, tanto de parte del empleador como de los empleados, de los trabajadores. Eso es supervisar. Hay tribunales laborales, ¿cierto? Hay leyes que cumplir, se refiere a eso. Pero más allá, el Estado no interviene. Después vamos viendo que sí hay ciertas cosas que existe una superintendencia de salud que controla un poco las clínicas, una superintendencia de educación que controla un poco los colegios, las universidades, pero supervisar, no haga cosas ilegales, pero deja de intervenir. Y ahí entonces, que está consagrado en la Constitución de 1980, que es lo que yo les decía, el Estado subsidiario, o este principio de subsidiariedad. Los privados invierten en todas las áreas de la economía y el Estado solo en las que los privados no quieren o no pueden. Por lo tanto, lo primero que hace Pinochet y los ministros de Hacienda y los Chicago Boys es privatizar la gran mayoría de empresas estatales.
¿Se acuerdan que yo les hablaba de Llanza, le hablaba del TEL, le hablaba de la Compañía de Teléfonos de Chile, la CTC? Todo eso se privatiza. ¿Por qué? Según el neoliberalismo, el empresario buscará sacar la máxima ganancia lo que llevará y así se hablaba en esa época, al chorreo. En palabras bien simples, la visión neoliberal dice que el Estado no es eficiente en economía, porque el Estado, como tiene que preocuparse también del bienestar de la sociedad, si una empresa estatal, supongamos, que hasta el día de hoy es estatal, una empresa estatal, hasta el día de hoy es el Banco Estado. Dicen los neoliberales que el Banco Estado, como es una empresa estatal, no le va a sacar el máximo provecho o ganancia a lo que pueda hacer el banco, porque como es estatal, no sé, en un momento va a tener 15.000 trabajadores, y si viene un momento de crisis, va a hacer todo lo posible por mantener a esos 15.000 trabajadores. Y puede que no gane tanto, porque su utilidad es baja. En cambio, un privado, ¿qué va a hacer? Va a sacar el máximo provecho, va a tener la máxima ganancia. Y ahí venía la mentalidad de la política del chorreo. Ya va a tener tanto el empresario que no va a tener problema en subir los sueldos, en dar mayores beneficios a los trabajadores, que los trabajadores tengan acceso a crédito, etcétera, etcétera. Por lo tanto, privaticemos. Y todas esas empresas que fueron expropiadas por Allende se privatizaron, excepción Codelco. Codelco es la corporación del cobre, es quien se hizo cargo del cobre cuando primero Frei lo chileniza y después Allende lo nacionaliza. Hasta el gobierno de Allende, todo el cobre era del Estado y lo administraba Codelco. Con los neoliberales se dijo, como es tan importante el cobre, no lo vamos a privatizar a Codelco, pero sí, todo el cobre que se vaya descubriendo puede ser administrado, vendido o ser dueño de los privados. Mantiene toda la propiedad del cobre que tenía hasta el 73, sobre todo 3 grandes mineras de cobre: Chuquicamata, la minera escondida aquí en Farellones y el Teniente en Rancagua. Pero empiezan a descubrirse más vetas de cobre. En algunos casos quedó en manos de Codelco y en otros se fue a privado. Y hoy día el cobre está tanto en manos estatales como en manos privadas.
Es decir, el Estado deja que los privados entonces intervengan en áreas que ya no estaban interviniendo, como era la gran minería. Y hoy en día, por ejemplo, una de las que más cobre produce es en Iquique, Coyahuasi. Es privada, no es de poder. Poder como al menos se queda con esas tres, administra esas tres y fue descubriendo otras becas de mejor ley, qué sé yo, pero se mantiene ahí. Incluso hay voces que hoy día quieren privatizar todo eso. Y dicen, no, privaticemos Codelco para que sea una empresa más eficiente, pues ya que va a ser privada, va a dejar más plata por impuestos y va a ser mejor que tengamos así. Los que dicen, no, por último, que al revés, volvamos a nacionalizar ese cobre. Porque el impuesto que deja en Chile el cobre que está en manos privadas es muy poco, o no es lo suficiente que podría ser si Codelco, que lleva 50 años administrando cobre, lo haga. Pero el neoliberalismo entonces nos dice no, se privatiza. Y como hay que privatizar, empiezan a surgir con el tiempo otras áreas de privatización. Se privatiza la salud. ¿Qué surge? Las ISAPRES. Antes existía un sistema único de salud, que era FONASA. Y el chileno que no tuviese o tuviese muchos recursos y no tuviese FONASA, que no quería atenderse en el sistema público, iba directamente a un doctor a una consulta. Pero aquí dice, no, estos chiquillos más o menos es de los años 1980 a 1981. Y cuando viene la gran ola de privatización, al principio se privatizó lo que había expropiado Allende, pero después, entre medio, tuvimos una gran crisis del año 75, que fue una crisis internacional del petróleo. El petróleo es lo que Chile, y se lo dije, es lo que más gasta Chile es el petróleo, porque no producimos una miserable gota, así que lo que más gastamos es en energía en base al petróleo y sus derivados, el gas, la benzina, la gasolina, la parafina, el petróleo diésel, etc. Subió tanto el precio del petróleo a nivel internacional que fue muy escaso, y también les he dicho, el petróleo es uno de los productos más sensibles dentro del manejo de la inflación, porque para todo necesitamos petróleo. O sea, si yo quiero mandar televisores a que los vendamos en Puerto Montt, los tengo que mandar en camión. Y los camiones funcionan con petróleo, o sea, se encarece el transporte, se encarece la producción. Subir el precio del petróleo encarece todo. Es lo peor que nos puede pasar. Bueno, en ese año 75 hubo una crisis mundial que surgió porque los países árabes consideraron que estaban vendiendo muy barato el petróleo con los grandes productores de petróleo. Así que los países árabes dijeron, ¿sabes qué? Veamos qué pasa si no vendemos más petróleo. Ya. Y dejaron solamente vendiendo el stock que había por un tiempo. Dice aquí estábamos acostumbrados a pagar 100 pesos por el litro de benzina, en un poquito rato empezamos a pagar 300, 400. Eso fue todo el mundo. Incluso eso llegó a dudar a Pinochet de que se había que seguir con esta idea de para de abrirse al comercio, porque esa es otra de las medidas, abrirse al comercio exterior. Pero no. Después de que pasa un poco la crisis del petróleo, ahí el año 78, después aquí otra crisis peor, pero bueno, empieza a pensarse en esto, a principios de los 80. Empecemos a privatizar áreas que nunca fueron privadas. La salud, y creamos la ISAPRES. Se va a mantener FONASA, ok, pero como hay privados que quieren invertir en salud, que lo hagan. ¿Y a dónde va a llegar el Estado? Donde los privados, en este caso, no quieren. Porque al privado
no le va a interesar atender a la persona que gana el sueldo mínimo. Porque no tiene plata, no le interesa. Que se arregle con FONASA, que se arregle con el consultorio, con el sólido. ¿Eso qué implicó? Que el Estado dejase de invertir en salud. Durante el gobierno militar, o la dictadura, durante esos 17 años, prácticamente no se construyó ningún hospital en Chile. ¿Para qué? Si con lo que hay alcanza. Total, van a estar con la ISAPRE, los privados van a financiar este modelo y van a empezar a aparecer las clínicas. Y empezó a aparecer la clínica alemana, la clínica inglesa, y todas. ¿Había clínicas antes? Sí, pero era muy poquita, en Santa María, yo no me acuerdo que existían, o sé, no me acuerdo que era chico, no nacía todavía, pero era muy poco. En educación, ¿qué surgió en educación en el año 81? ¿Saben ustedes? Antes existía solamente la Chile, la Católica, la Federico Santa María, la técnica del Estado, que después empezó a llamar USACH, la de Concepción. Lo que no existía en Chile era, bueno, existía, pero se crea una ley, la universidad es privada. Y ¿dónde están ustedes sentados ahora? Los colegios particulares subvencionados. Se crean las universidades privadas. Oiga, ¿el privado puede invertir en educación? Sí, puede tener universidades. Ah, ok. ¿Por qué tiene que ser todo estatal? Y ahí en el año 81 surgió lo que se conoció como el Consejo de Rectores, que es hasta el día de hoy están las universidades que son las tradicionales. La Católica nunca fue del Estado, por si acaso, la Católica es una universidad privada, igual que la Universidad de Concepción, son universidades privadas, pero existen de antes del 81, por lo tanto se les llama universidades tradicionales o del CRUCH, del Consejo de Rectores. Pero surgen las universidades privadas. Y aquí viene lo que hoy en día, bueno, esto a lo largo de los años se ha discutido harto sobre las ganancias que tienen las ISAPRES, que son exorbitantes, sobre el tema del lucro, es decir, una ganancia excesiva sin inversión en universidades privadas y colegios particulares subvencionados. En Chile se dice que echa la ley, echa la trampa. Las universidades privadas no pueden tener lucro, no pueden tener ganancias, todo tiene que reinvertirse en la universidad. La ganancia del dueño de la universidad es un sueldo como director, como presidente del directorio, pero él no puede repartir utilidades. ¿Qué hicieron las universidades privadas? Esa es la ley. ¿Qué empezaron a hacer? Hacían la universidad e inmediatamente entre ellos mismos o amigos cercanos, familiares, hacían una especie de inmobiliaria o de corredora de propiedades. Así que yo hacía la universidad, voy a poner un ejemplo, la Andrés Bello. ¿Qué hacía la Andrés Bello? No podía repartir utilidades, pero ¿qué hacía? A través de otra sociedad compraba los terrenos y se los arrendaba a la misma universidad. Es decir, ellos mostraban como gasto 100 millones de pesos mensuales por arrendar el edificio. Pero el edificio era de los mismos dueños. Así que ahí se repartían, por debajo. Ya, todo esto trató de empezar a arreglarse y hoy día ya existe un control un poquito más exhaustivo respecto a esto del lucro, de las utilidades, de las ganancias. Pero hubo un sector muy sensible respecto a esto, que fueron las pensiones. Y ahí es donde surge algo que han oído quizás ustedes mucho hablar en estos últimos 2 años, que son las AFP.
y son en el fondo administradoras de fondos de pensiones. Es decir, antes del 73, o antes del 81, a mí de mi sueldo me sacaban un porcentaje que era para mi pensión, para mi jubilación. Y ese porcentaje, como en todos los países del mundo, se iba a un fondo común. Lo agarraba una gran empresa estatal y recibía ese dinero y lo iba entregando a los que ya se jubilaban. Cosa que cuando yo me jubilara, los que están trabajando, entre comillas, me pagaban mi jubilación porque yo ya se la había pagado durante 30 años al otro. No, eso no es eficiente. Porque ¿qué pasa si el Estado se empieza a gastar la plata? Si llega un gobierno que saca de ahí plata para otras cosas. Dejemos entonces que sean los privados. ¿Y esto por qué fue tan grave? O tan invasivo. Porque si yo quería seguir teniendo FONASA, podía. Si yo quería seguir yendo a la Universidad de Chile, podía. Si yo quería tener a mi hijo en un colegio público, podía. Pero yo no podía poner la plata para mi jubilación en otra que no fuera en una AFP. Hasta el día de hoy nosotros estamos obligados, los trabajadores que trabajan con contratos, los que boletean, a tirar ese 10% que es por ley a las administradoras de fondos de pensión, las famosas AFP. Estos chiquillos, yo he nombrado todo el rato que Pinochet. Cuando se va Pinochet a Pinochet, esto se profundizó en Chile. Los gobiernos supuestamente, o que se hablaban de centro izquierda, Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, aumentaron aún más. Por ejemplo, cuando se crearon las AFP, ¿cuál es la idea? Para el trabajador es decirle, los privados que saben de negocio, lo que van a hacer es tomar su platita y la van a invertir en acciones. Puede ser dentro de Chile o fuera de Chile. Pero su plata va a estar siendo invertida, por lo tanto, cuando usted se jubile, después de haber trabajado 30, 35, 40 años, va a recibir una porción importante del sueldo que siempre ganó, porque durante esos 30 y tantos años la AFP invirtió su plata. Ya, ¿y qué pasa si la AFP invierte mal mi plata? No se preocupe porque va a haber un piso mínimo que es lo que usted tiene que ofrecer, una rentabilidad que la AFP tiene que ofrecer y garantizar. Lagos, presidente del Partido Socialista, el mismo partido de Allende, sacó una ley durante su gobierno, el año 2003-2004, en que hizo que las pérdidas de la AFP se traspasaran a los trabajadores. O sea, más neoliberalista que esto, y no sé qué pueda. Yo creo que ni siquiera a los Chicago Boys se les ocurrió que así, siendo un presidente socialista, que hablemos de izquierda. Ahora, si la AFP invierte mal, baja mi monto de ahorro. ¿Qué es lo que está pasando ahora con, más allá de los 10% de retiro que ha habido la ustedes, más allá de esto, desde que partió un poco el estallido social y después la pandemia, a mucha gente que aún no sacando su 10% ha perdido dinero. Porque la rentabilidad ha sido negativa. Eso antes, al principio lo pagaba la AFP, ahora lo pagan los trabajadores y la AFP mantiene su utilidad. Por eso la utilidad de la AFP, cuando hacen bien el negocio, porque no se le entregan todo al trabajador, y la comisión que cobran a los trabajadores, porque
es el 10% por ley, pero a mí y a todos los trabajadores más o menos les quitan entre el 12 y el 13%, un 2-3% de mi sueldo, el sueldo de todos los trabajadores, es comisión, así que entra directo a la ley. Son miles de millones de dólares. Ese es el sistema. Ahora, ¿por qué fueron tan importantes las AFP? Inyectaron capital al mercado chileno. Y con esto, chiquillos, creo que ya voy a terminar un poco porque es lo que está en crisis ahora. El Estado, cuando estaba a cargo de las pensiones, ponía la plata en un fondo, qué sé yo, de bienes raíces o de seguros, a largo plazo, algo que rindiera algunos fondos. Las AFP, como invierten en acciones, le inyectan mucho dinero, acuérdense que capital es sinónimo de dinero, le inyectan mucho dinero a la economía, al mercado. Las AFP, por ejemplo, a ver, cuando yo soy dueño de una empresa, supongamos, a ver, una empresa chilena, que se le ocurra. Yo soy dueño de Falabella. Yo soy dueño de Falabella, gano mucho dinero, recibo muchas utilidades, y resulta que me estoy dando cuenta que me está quedando chico, ya tengo hartos locales en Santiago, me está quedando chico Santiago. Me quiero lanzar a todo el país y voy a construir un Falabella en las principales ciudades. Chuta, pero no me alcanza la plata. ¿Qué hago? Voy y divido la propiedad de Falabella en acciones. Como yo soy el dueño, yo le pongo un valor a Falabella, y yo digo Falabella vale $1.000 millones, y divido la propiedad en acciones, y yo me quedo, obviamente como dueño, con la parte mayoritaria, con más del 50%, supongo que me quedo con el 60%, y el 40% lo divido en acciones, que son millones de acciones. ¿Qué hace la gente? Oye, Falabella tiene $1.000 millones, le va excelente, voy a comprar acciones. Si soy apenas un trabajador o un inversionista más o menos con dinero, claro, me compro un 1%, un 0,5%. Pero si soy un gran fondo de inversión, me compro el 10% de Falabella, $100 millones. ¿Quién tiene $100 millones en Chile? La AFP. Así que la AFP le compraban a todas las empresas chilenas un poquito de su propiedad, y ¿qué hacía Falabella? Recibía $100 millones que antes no tenía. Y con esos $100 millones abrió por todo Chile los locales. Y en 5 años esos locales ya hacían que Falabella no valiera $1.000 millones como al principio, ahora valía $5.000 millones. Si no es porque está la AFP, mucho del mercado chileno no hubiese funcionado como ahora. En el fondo lo que para lo que usó la AFP fue para inyectar recursos. ¿Cuál fue el problema? Que las pensiones no lograron cumplir las expectativas, ya lo hicieron, porque si yo gano durante 35 años más o menos 800.000 pesos, voy a terminar sacando 200.000 de jubilación, que más o menos en Chile se paga un cuarto de jubilación de lo que yo ganaba, y en el resto del mundo es más o menos el 60 y tanto, casi 70%. Eso es como lo que se gana en la jubilación. Aquí en Chile ni siquiera el 25%. Por eso está tan mal el sistema. Termino, chiquillos, recuerden, con los gobiernos después de Pinochet, en los años 90, esto se profundizó aún más. Se privatizó algo que no hizo Pinochet, se privatizó el agua en Chile, los servicios sanitarios. Antes era EMOS, ahora es Agua Andina. Antes era Chilectra, empresa estatal, ahora es, ¿cómo se llama ahora? Ya se me olvidó.
pero la empresa eléctrica ahora. Se privatizó Endesa, la que producía agua. Se privatizaron los teléfonos, las comunicaciones. Todo se privatizó ya después de los 90. Y Chile se abrió al comercio exterior, así como ya era. Chile se abrió al mundo, con tratados de libre comercio, etc. Ya, chiquillos, hasta ahí la prueba de hoy y próxima semana comenzamos.